Hola, hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de este análisis racial, a un nuevo episodio de análisis racial. Y como todos ustedes sabrán, y según lo que vengo anunciando ya hace varios días, hoy día damos inicio a las tres razas de Ragnarok, ya que las vamos a hacer de corrido. ¿Por qué? Esto lo he explicado varias veces, pero lo voy a explicar una vez más. Yo estoy haciendo el orden de los análisis raciales en la medida que fueron saliendo los productos, ¿ya? Y obviamente fui por edición, es decir, en primera instancia partimos con las razas nuevas del reto, que era la novedad por supuesto con Dragón, Caballero y Fairy, en ese orden. Y después a continuación seguimos con Licántropo y Vampiro, que correspondían a Mundo Gótico, porque cuando nosotros empezamos esta serie todavía no salían los kits raciales restantes. Entonces por lo tanto por eso decidí hacer las razas que ya contaban con su kit racial primero. Y posteriormente lo hicimos con Chamán. El día de hoy, como las tres razas de Ragnarok ya cuentan con su kit racial, nos tocaría la que fue elegida primero por votación, y esa corresponde por supuesto a Abominación. Ya es por eso. Recuerden gente, como siempre, está la posibilidad de hacerse miembros, me ayudaría mucho, ¿cierto? Para costear todos los productos, ¿cierto? Que decidió sacar Club, como si tuviera un ataque de diarrea. Partamos con Abominación entonces. Ya, partamos con Abominación. Abominación se caracteriza por ser una raza que es que tiene una estrategia de juego un poco atípica, porque obviamente tiene una composición que es bastante agresiva, principalmente por la excelente distribución de números que tienen sus aliados, que es lo que les voy a ir mostrando, ¿cierto? En la medida que les vaya que les vaya indicando cómo se juega o de qué manera se compone, ¿cierto? El pool de aliados de Abominación. Esta raza puede jugar al agro, pero también tiene un componente que puede ser antimeta. Abominación, desde mi perspectiva, desde mi opinión, creo que es una de las mejores razas en primera era para jugar antimeta. Sea el meta control, sea el meta agro, yo creo que perfectamente Abominación es una raza que se puede adaptar a la situación de juego que hay para poder jugar lo opuesto. Esto por supuesto por los aliados que tiene, ya que al ser una raza que tiene aliados con mucha fuerza, no necesita bonificadores, por ejemplo, si tú necesitas jugar al agro, ¿ya? Entonces por lo tanto tú puedes armar estrategias como Metamorfosis de Loki, etcétera, ¿ya? O también puedes frenar bastante bien al control porque tiene removal de calidad y además porque tiene aliados de mucha fuerza, y también puedes jugar perfectamente, llenar de removal tu baraja y romper y atacar, Es por eso que creo que es importante tomar en cuenta el componente antimeta que le ofrece a primera era Abominación. Por supuesto estamos hablando de una raza midrange, tiene una curva de oros entre baja y media, ¿ya? Si nosotros obviamente vamos a ocupar aliados muy pesados, la curva se nos va a la cresta, pero por lo general hay cartas que no van a ir por más de una copia, ¿ya? Pero por eso es que yo creo que en general la curva de Abominación es entre baja y media. Arquetipo midrange por este mismo tema, porque al ser una raza, es una raza rápida, pero no es tan rápida para decir efectivamente que es una raza de early, ¿ya? Además que Abominación es una raza agro que no te plaga la mesa. Abominación no juega la plaga como otras razas, como criaturas, como caballero, como bestia, ¿ya? Juega más bien a bajar la cantidad de aliados suficientes, unos 2 o 3, y controlar con eso e ir haciendo daño todos los turnos, daño sostenido, daño de a poco, daño de atacar con 1 o 2 aliados, no más que eso. Similar a Vampiro. La mecánica de juego que tiene para poder hacer daño a Abominación es muy similar a Vampiro en ese aspecto. Beneficios que tiene esta raza: agro, por supuesto, tiene aliados que nos permiten atacar cuando entran en juego, como Draugr, que se los voy a mostrar. Aceleración de aliados con el Yotrolet, con la vaca Lola, perdón, que siempre se me olvida el nombre. Todavía no estoy muy familiarizado con los nombres, ustedes saben que a mí los nombres de Ragnarok no se me dan muy bien. Brumigi, ya, que es la vaca Lola, pero bueno, les voy a ir mostrando después de qué se compone. Reciclaje porque nos permite jugar aliados del cementerio, ustedes se imaginarán ya con qué cartas. Removal, Abominación tiene uno de los mejores removal de primera era, Cartonazo, que por supuesto también les vamos a mostrar. Reducción de fuerza, ¿cierto? Controla bastante bien. Esto lo quiero ampliar un poco, porque si bien es cierto, hablo de reducción de fuerza principalmente por la habilidad que tiene su oro, también es importante tomar en consideración que Abominación controla mucho a través de la fuerza.
porque al tener muchos aliados de fuerza 4 para arriba, esto te permite controlar mucho la fuerza y frena de alguna manera el agro, ¿ya? Ayuda bastante a frenar el agro. Y por supuesto, complementario con esto, aliados de gran fuerza, que es lo que acabo de explicar. ¿Cuáles son los puntos débiles o cuáles son las carencias que tiene Abominación? Bueno, dentro de su pool de aliados no tiene un motor de baraje que le permita, cierto, tener recursividad. Pero a diferencia de otras razas como Guerrero, que creo yo que sí necesitan un mejor baraje, Abominación no lo necesita por el hecho de que tenemos la posibilidad de reciclar aliados desde el cementerio. Ya contamos con un aliado espectacular que nos permite hacer esa pega. Y bonificadores de fuerza de calidad tampoco tiene. Abominación cuenta con dos aliados que son bonificadores, pero ninguno de los dos es particularmente bueno y hoy en día prácticamente ya no se usan. Había uno que se ocupaba antes, que era Gigantes de Hielo, pero hoy en día prácticamente no se ve. Ya, y por también otra de las carencias que tiene es que les falta un robo de calidad. Tiene dos aliados para robar, pero no es un robo 100% garantizado y no es un robo, 100% infalible. También se los voy a mostrar y les voy a explicar por qué ocurre esta situación. Ahora vamos a pasar a las cartas, se las voy a ir mostrando, vamos a ello enseguida. Hola gente, volvimos por fin con el playmat de Ragnarok, porque por supuesto la raza de la cual vamos a hablar hoy día, de la cual les voy a mostrar el listado de cartas, corresponde, cierto, a una edición, corresponden las tres que vamos a hablar, porque a continuación Abominación, Dios y Bárbaro corresponden a Ragnarok. Bueno, como ya es costumbre, vamos a partir por los aliados core. ¿Cuáles son las cartas que para mi gusto, desde mi perspectiva y desde mi opinión, tienen que ir sí o sí en la raza Abominación? ¿Ya? Tienen que ir sí o sí, y por ello no van a ser muchas. Aquí va a variar un poco porque depende mucho del estilo de juego de cada jugador, cómo va a ir, cómo pretenden armar la raza Abominación. Yo prefiero ser un poco más flexible en ese aspecto, y por eso creo que las cartas que tienen que ir sí o sí en Abominación son 4, y el resto de la estrategia la puedes armar como tú estimes conveniente. Por supuesto, dentro de las cartas core, dentro de las que tienen que ir sí o sí, tenemos que hablar de Brock. Brock es el mejor aliado turno 1 que existe en formato racial. Ya, esta es una carta tremendamente buena y tremendamente efectiva para la habilidad que tiene. De partida es un coste 3 fuerza 2, por lo tanto tenemos una buena relación fuerza-coste, pero lo mejor de todo es su habilidad, que dice: si es la primera carta que pones en juego, bueno, esto se ratea ahora, si es la primera carta de aliado que pones en juego, podrás buscar 2 cartas oro en tu mazo castillo y ponerlas en tu mano. Ya, básicamente es un motor de búsqueda, ¿cierto? Nos permite paquetearnos los oros que nosotros necesitemos y nos va a permitir asegurar curva. Al ser midrange, Bárbaro, me voy con Bárbaro. Abominación, al ser midrange, tiene que llegar a cierta cantidad de oros para que pueda estabilizar un poco su juego, ¿ya? Y Brock es una tremenda carta que te facilita un poco esa pega. Ojo, ese tiene que ser el primer aliado, no la primera carta o el primer talismán. Bueno, los talismanes no entran en juego. Es decir, tú por ejemplo, si tú en tu primer turno bajaste un oro y finalizaste, perfecto. O si jugaste un tótem, finalizaste, perfecto. Pues a tu siguiente turno bajas el Brock, igual puedes activar su habilidad. Ya, es una muy buena carta. Ahora, si bajas un aliado antes que el Brock, cagaste, no lo vas a poder hacer. Es por eso que esta carta tiene que ir por 3, porque tienes que asegurar el turno 1. De hecho, es tan buena esta carta que hay muchos jugadores, y entre los cuales me incluyo por supuesto, que he jugado mucho con esta raza, que optan por hacer mulligan y partir con 7 cartas, pero asegurar el Brock. ¿Con qué objeto se hace esto? Para poder asegurar los 2 oros y además terminar el turno robando 8 cartas y no tener que descartarte por exceso. ¿Ya? Es una muy buena alternativa y te permite forzar, como digo, el mulligan. ¿Ya? Te ayuda bastante. Brock es una excelente carta. Vamos a pasar con otra carta que es muy buena, que también tiene que ir sí o sí, que de esta van a escuchar en más de una ocasión, por supuesto, y estamos hablando del Aegir. El Aegir es el removal por excelencia de Abominación, y es uno de los mejores removal de primera era. ¿Ya? Coste 3, fuerza 2, ¿cierto? Tiene unos números estándar para lo que es el bloque, y dice: cuando entre en juego, tu oponente baraja en su castillo un aliado que tenga en juego. Esta era la habilidad antigua que tenía Aegir, ¿ya? Yo no tengo todavía Aegir con la habilidad nueva, pero ustedes lo van a poder ver acá,
Que la gracia de Aegir es que hoy en día, a partir de los kits raciales, ¿cierto? A partir del Oráculo 2022, sí, a partir del Oráculo 2022, aunque en realidad esto ya se estaba implementando desde hace ya un tiempo atrás, el controlador elige la carta que básicamente baraja cuando juega la Aegir. Es decir, yo bajo la Aegir y yo soy el que elijo cuál es el aliado que te barajas. Por lo tanto, lo convirtió en una de las mejores cartas de remoción del juego. Tiene que ir por 3. Ya en la medida que esté disponible, tiene que ir por la mayor cantidad de copias posibles. Tanto Brock como Aegir tienen que ir por 3 copias, porque este es un removal que te permite sacar el aliado que tú quieras y además lo baraja. Por lo tanto, las interacciones de aliados que si son destruidos disparan habilidades no cuentan, porque aquí se va barajado. Es una tremenda carta. Otra, por supuesto, que yo imagino que ustedes están vaticinando que vamos a incluir es el Rugnir. Rugnir es un aliado que tiene unos números ridículos, ¿cierto? Coste 2, fuerza 4. Dice, siempre que bloquea un aliado oponente deberás buscar un oro en tu castillo y ponerlo en tu mano, ¿ya? Ojo con la habilidad deberás, ¿ya? Porque tú tenés que buscar el oro sí o sí. Sin embargo, esta carta no se utiliza mucho por la habilidad, porque la gracia de esta carta son sus números por sí mismos. Rugnir es tan bueno que tú lo jugáis, aunque no tuviera habilidad, lo jugaría igual, porque hermano tiene fuerza 4 y solamente lo estáis jugando pagando 2 oros. Es una cochinada de carta, es tremendamente buena y es tremendamente explosiva. Impone su presencia en mesa solamente por su tremenda fuerza y solamente pagando 2 oros. Esta es una carta que no tiene ningún sentido, weón. Es una de las mejores cartas relación fuerza-coste, porque además no tiene una habilidad restrictiva, sino que tiene una habilidad que lo beneficia. Si bien es cierto, la habilidad está más enfocada en un juego más defensivo, pero su distribución de números es tan buena que la tienes que llevar sí o sí por 3 copias. Y esta es una de las cosas que te permite jugar antimeta con Abominación, porque sus aliados tienen tanta fuerza, son tan potentes, que tú perfectamente podías armar estrategias más controleras, ¿cachai? Y no tener que depender de bonificadores para atacar, porque los aliados tienen mucha fuerza. Y una versión un poco más balanceada que Rugnir, balanceada entre comillas, por supuesto, que yo también he decidido incluir como carta core. Esta no es necesario llevarla por 3 copias, pero tiene que ir sí, por lo menos con 2. Porque también es una tremenda carta. No tiene un coste tan bajo como Rugnir, pero también tiene una relación fuerza-coste que la hace brutal, que es Gandalf. Gandalf es un aliado coste 3, fuerza 4, también tiene una fuerza bastante potente y también tiene una relación fuerza-coste positiva, y tiene una habilidad que no es restrictiva para nada. Dice, si ataca junto al ejército enano, ellos ganan 1 a la fuerza, ganan más 1 a la fuerza. Ejército enano es una carta malísima, pero no se ocupa esta carta por esa razón, sino que se ocupa porque esta carta por sí sola es imbloqueable. Aquí yo tengo la versión antigua que está redactada pésimamente, pero ustedes en pantalla van a ver las cartas con las habilidades nuevas, ¿cierto? Las habilidades actualizadas, y van a ver que después de ganan 1 a la fuerza viene un punto y después dice imbloqueable, ya haciendo alusión a que este es el aliado que es imbloqueable. Entonces básicamente nosotros tenemos con Rugnir un tanque de fuerza 4 que aunque no lo ocupemos para defender, para utilizar su habilidad, hermano, nos está costando 2 oros y tiene fuerza 4. Y después tenemos uno que nos cuesta solamente 3 oros y tiene fuerza 4 y además es imbloqueable. Estas cartas para mí ya de alguna manera te establecen la forma, te establecen la configuración con la cual más o menos tú podías armar un mazo de dominación. ¿Y por qué Gandalf tiene que ir, pese a que es una carta que está enfocada netamente en lo que es el agro? Tiene que ir por sus números, ¿ya? Por sus números, y porque puede ser una fuente de daño bastante interesante si es que nosotros estamos jugando antimeta, ¿ya? Esto, para mí, estas 4 cartas son el core de Abominación. El resto de las cartas que vienen, hay algunas que son bastante buenas y bastante interesantes y por lo general siempre se llevan. Pero les voy a indicar el motivo por el cual yo no considero que tenga que ir sí o sí en una composición Abominación. Ya obviamente voy a dar un fundamento, voy a dar una argumentación según mi criterio. Si ustedes opinan algo distinto, los invito a que lo dejen en la caja de comentarios, pero por lo menos solamente estas 4 considero yo que tienen que ir sí o sí. Estas por 3, y aquí ya lo queda a gusto de cada uno. La puedes llevar por 3 también, o la puedes llevar por 2, pero no menos que 2, porque también es un cartonazo. Así que eso con respecto a los aliados core. Entonces ahora vamos a pasar a los aliados complementarios, que son hartos. Son 19 los que vienen, creo, ahora.
Definitivamente creo que se está viendo espectacular. Creo que por fin arreglé el tema de la cámara para que no se viera así como medio pixeleado. Se ve hermoso el video, weón, se ve espectacular. Creo que de verdad el nivel productivo, el nivel de edición que estamos teniendo es alucinante. Bien, vamos a partir entonces ahora con las cartas complementarias, con los aliados complementarios. Y esto también lo voy a dividir en diferentes subsecciones, que esto lo van a poder ver en la descripción del video, ¿cierto? Voy a colocar el minuto exacto en el cual voy a ir hablando, ¿cierto?, de las variantes que te ofrece cada uno de los aliados. Y vamos a partir con la variante agro, que tiene abominación para mi gusto. ¿Cuáles son los aliados que suelen jugar un poco más al agro? Y por supuesto voy a partir con la que yo considero que es el principal finisher que tiene abominación, ¿ya? Este es el principal finisher, entonces esta es la carta que van a ver ustedes con la estrellita arriba, y por supuesto estamos hablando del Draugar. ¿Por qué Draugar va acá si es un finisher y debería ser una carta de juego? Porque tú, como les dije perfectamente, tú perfectamente podés jugar con un mazo de abominación que sea full para atrás, y probablemente no va a ser tan necesario jugar el Draugar. Vaya a jugar con otras composiciones que quizás lleven el Jerifreki, o que quizás lleven otros aliados que te permitan jugar más defensivo, jugar más para atrás. Draugar es una carta que es tremendamente ofensiva, y por supuesto vamos a partir hablando de sus números. Es una carta tremendamente balanceada en cuanto a su distribución de números. Es un 4-4 y dice: todas tus abominaciones pueden atacar cuando entren en juego y mientras este aliado esté en juego. Recuerden que esta carta tiene una corrección en el oráculo, que quiere decir que las cartas que entraron después de Draugar pueden atacar cuando entran en juego, incluyendo al mismo Draugar. Si tú el mismo turno jugaste un aliado previamente al Draugar, ese aliado no va a poder atacar, ¿ya? Pero todo lo que bajes después del Draugar, incluido el Draugar, eso sí va a poder atacar, ¿ya? Y es por eso que hoy en día yo siento que esta carta no es tan indispensable, sobre todo si tú querés jugar con variantes, como les dije, más defensivas, más controleras, quizás más antimeta, ¿ya? Aunque el antimeta tiene que ver más con un tema de... más que nada con un tema de jugar como para frenar agro, ¿cachai? O para frenar el control. Este mazo también es muy bueno contra los mazos control porque sus aliados son muy fuertes. Y Draugar no es la excepción, porque también es otro aliado que tenemos de fuerza 4. Nos estamos llenando de aliados de fuerza 4 y eso es súper interesante, y es por eso por lo cual yo les dije que Abominación es una raza que puede jugar al agro y no necesariamente depender tanto de los bonificadores de fuerza. A agro le faltan otras cosas que tienen que ver más con el tema de un robo de calidad, con tema de baraje, pero bonificadores no los necesita tanto, y de hecho los bonificadores de agro son bastante malos. Pero se los voy a mostrar igual para que veamos. Les voy a mostrar todos los aliados que yo considero que son las cartas que sí o sí tienen que ir en una composición, o las cartas, digamos, que yo tengo en función de lo que podríamos jugar con Abominación. Vamos a partir por otra carta que también es bastante interesante, y esta principalmente es por sus números, que es Sleipnir. Sleipnir es un aliado de coste 1, fuerza 3, que dice: solo si tienes menos aliados que tu oponente puedes poner esta carta en juego. Yo en algún momento jugué con Sleipnir, me gusta esta carta, pero yo creo que es una carta que no puede ir por más de 2 copias, porque debido a su habilidad, a su condición para que sea puesto en juego, de repente se te puede trolear en la mano. Hay que saber cómo y cuándo jugarla, sobre todo si jugamos contra mazos plaga. Yo creo que en una composición, por ejemplo, hoy tomando en consideración que el meta está demasiado cargado al agro, y donde por supuesto razas como bestias o criaturas te plagan mucho la mesa, yo creo que perfectamente se podría armar una composición y meter un par de Sleipnir, porque sería más fácil jugarlos, ¿ya? Porque tu oponente por lo general va a llenar la mesa de aliados, mientras que nosotros vamos a tener una bajada más tranquila, más pausada, ¿ya? Sobre todo en Racial Edición, donde no tenemos un removal masivo tan bueno, porque solamente tenemos la fuente de Urd, ¿ya? Sleipnir es una carta a considerar, pero debido a su condicionante para ser puesta en juego, yo no la jugaría por más de 2 copias. La he probado, me ha dado resultados regulares, a veces bien, a veces también se me ha troleado, ¿cierto? Y no me ha dado tan buenos resultados. Pero es una carta que es como 50 y 50. Puede ir como no puede ir, dependiendo, por supuesto, como bien digo, de tu composición. Vamos a partir entonces con la siguiente. Brunmigi. Brunmigi es la vaca Lola. Esta carta es nueva, ¿cierto? Creo que es la primera carta nueva que estamos analizando, que salió en el kit de extensión de Ragnarok. Coste 5, fuerza 4. Otra vez tenemos un chancho, ¿cierto? Una carta con mucha fuerza, pero esta sí ya es carita.
Esta es cartita tech, esta yo no la recomendaría llevar por más de uno, principalmente por su coste, demasiado pesada. Pero tiene una habilidad muy buena que también fomenta harto el agro, ya, porque es un reclutador. Dice: cuando entre en juego busca una dominación de coste 3 o menos en tu castillo y juégala sin pagar su coste. Básicamente nos busca un aliado, ¿cierto? Lo fome, entre comillas, de la carta es que nos limita el tema del coste. Entonces, por ejemplo, hubiese sido ideal que nos pudiéramos traer al Draugar y ahí haber explotado todo. Lamentablemente no se puede hacer, pero sí nos permite traernos cartas que pueden ser indispensables para poder salir de algún apuro, como son el Aegir. Ya con el Brummy nos podemos traer el Aegir, nos podemos traer el Rugnir y nos podemos traer al Gandalf, que son, como les dije, cartas core dentro de lo que es la estructura de dominación. ¿Ya? Es una excelente carta, la he probado, me ha dado muy buenos resultados, pero yo no la recomendaría llevar por más de una copia por el mismo tema que les dije de que es extremadamente pesada. ¿Ya? Siguiente carta que también nos acelera mucho el tema de la bajada de aliados y nos permite plagar, pero lamentablemente es una carta que requiere ser combiada para que pueda ser eficiente, es Jotrolet. Más conocido como el Shrek, ¿cierto? O también el weón que pide las minas ricas en la fiesta. Coste 4, fuerza 3, ¿cierto? ¿Qué dice? Cuando entra en juego puedes mostrar la primera carta de tu mazo castillo. Si es un aliado, ponlo en juego sin pagar su coste. Si no es un aliado, ponlo en tu mano. Ya, a ver, la carta es bastante buena porque, por último, si la carta que nos viene no es un aliado, nos da un robo. Pero a mí no me convence al 100% por el hecho... Vamos por partes. Primero pide 4, ¿ya? Y al pedir 4 ya hace que la carta sea un poco lenta de jugar, sea un poco pesada de jugar, ¿ya? Nosotros siempre vamos a preferir tratar de minimizar la curva de dominación, a menos que nosotros tengamos una estrategia infalible con Jotrolet, que va a ser principalmente cambiarlo con el oro, con fuerza dominable, que cuando veamos la parte del soporte les voy a explicar bien qué es lo que hace, ¿ya? Eso por un lado, depende, ¿cierto?, de esa combinación con el oro, sobre todo en Racial Edición. En soporte libre tendréis que ocupar slot, ¿cierto?, del soporte para poder utilizar cartas que te permitan ver qué es lo que viene, ¿cierto?, ordenar el mazo, y por lo general ese tipo de cartas no se ocupan. Entonces por lo tanto tú decís, ya, pero perfecto, pero por último la carta se te va a la mano. Sí, pero ¿qué ocurre con eso? Que la carta igual la tenéis que mostrar, pues. Entonces tu oponente sabe la carta que te está llevando a la mano, o sea, le estás dando información a tu oponente. Y por último, si no te sale el oro y no tenéis nada más para jugar, ¿cachai? No tenéis cómo cambiar esta carta, estáis pagando 4 de oro para robar una carta, y más encima el aliado tiene fuerza 3 solamente. Entonces esos son los motivos por los cuales yo creo que Jotrolet, si bien es una muy buena carta, hay que saber cómo y cuándo jugarla. Yo he estado testeando, por ejemplo, y he debatido harto con los cabros del Team Mananda, sobre todo con el Rochita, ¿cierto? Que el Rochita siempre ha tratado de hacer que esta carta conecte, pero la verdad es que a mí no me convence del todo por el hecho de que siento que es demasiado cara para la habilidad que tiene, ¿ya? Que es una muy buena habilidad, pero al pedirte 4 de oro, de verdad prefiero mejor jugar con más copias del aliado y apelar a que me salgan robando, ¿cachai? Pero no depender, por ejemplo, de una combi que de repente la puede intentar forzar y puede ser extremadamente situacional, o puede que no te salga nunca. Es por esa razón que yo creo que Jotrolet es una carta que hay que saber jugar con precaución. Ya, volvimos, hace un calor asqueroso arriba y les voy a mostrar dos cartas más que para mi gusto fomentan bastante el tema del agro, pero estas dos sí son bastante malas y es muy poco probable que vean juego, pero como digo siempre, mejor dar la mayor cantidad de información posible a que nos falte. Gigantes de Fuego. Gigantes de Fuego es un aliado coste 3, fuerza 5, otro chancho para dominación también y que tiene una buena relación fuerza-coste que dice... Ay, perdón. Cuando entra en juego puedes ponerle un arma sin pagar su coste. Al final del turno que ataque es destruido y es carta única. ¿Ya? Hay gente que no le gusta Gigantes de Fuego, lo entiendo, pero yo no la encuentro mala, weón. ¿Sabes qué? No la encuentro para nada mala. Obviamente tú vas a preferir ocupar el espacio en otras cartas, pero el hecho de que te permita jugarle un arma gratis, sobre todo por ejemplo en un meta donde podéis jugarle Arco de Ur gratis, que hay con un aliado un juego de fuerza 6, te acelera un oro, robáis una carta. Yo creo que Gigantes de Fuego no puede decir no, sabes que no corre.
Pero yo creo que en algún momento todo el mundo debería darle una oportunidad a Gigantes de Fuego, porque como bien digo, no es una mala carta. Te la puedes traer del cementerio de vuelta con el Limbakur, puede ser el reemplazo para un Gandalf, ¿cachai? Hay que probar, hay que probar. Aparte que armas para Ragnarok salieron bastante buenas. Yo no sería tan lapidario con Gigantes de Fuego. A mí me da lo mismo que la carta sirva de un puro ataque nomás y se tenga que destruir. Lo que sí no me gusta es el tema de la condicionante de que el arma gratis se la tenéis que poner cuando entre en juego Gigantes de Fuego. Entonces tú, al jugar Gigantes de Fuego, tenéis que tener el arma a disposición para llegar y jugársela de inmediato. Si no, cagaste. Eso es lo único que yo encuentro malo. Y la otra carta que vamos a ver, que también es Fomenta el Agro, esta carta sí es mala. Pero he visto por ahí, sobre todo antaño, a más de algún valiente que le ha intentado correr, obviamente obteniendo pésimos resultados, pero igual vamos a hablar de ella, que es Ejército Enano. Ejército Enano es un aliado coste 2 fuerza 3 que dice: solo puede atacar o bloquear si tu oponente tiene menos cartas oro en juego que tú. Las demás copias de esta carta tienen 1 a la fuerza. Mala, pues, weón, mala. Siento que está demasiado castigada la habilidad de esta carta, ¿ya? Siendo que hay cartas que tienen esta misma relación fuerza-coste que son mejores, ¿cachai? O incluso relación fuerza-coste menor, como Trauco, que Trauco entra como un 1-3, pues, ¿cachai? Y se beneficia de sí mismo. Yo a esta carta le cambiaría la habilidad, le daría una propuesta de habilidad para que en algún momento algún valiente quiera ver juego o quiera intentarlo, y dejaría como propuesta, no sé si algún día desarrollo verá esto, me da bola, pero sería interesante ver como algún intento de... Yo la dejaría manteniendo sus números, cierto, coste 2, fuerza 3, y dejarla solamente como las demás copias de esta carta tienen 1 a la fuerza. O mejor, en vez de esta, le pondría por cada copia de esta carta gana 1 a la fuerza, ¿ya? Y seguiría manteniendo la lógica de que se bonifique, cierto, como una especie de Trauco. Ahora, entraría igual como un 2-4, entonces también ahí quedaría un poco rota. Ahí hay que ver qué se puede hacer. Cualquiera de las dos opciones no es mala, no es mala, pero me gusta siempre la cochinada a mí. Eso con respecto a estas cartas, dentro de lo que es el agro. Si tú querés jugar algo con posición agro, lo que yo te recomiendo que tiene que ir sí o sí es el Draugr, por supuesto, porque es tu finisher. Y el Brummiki por 1, weón. ¿Cachai? Lo demás es completamente opcional. Dentro del opcional obviamente hay cosas más opcionales que otras. Esto es opcional, esto es menos que opcional. Y esto yo creo que sí o sí tenéis que considerarlo. El Draugr por lo menos por 2 copias y el Brummiki por 1. Ya, principalmente por lo que les dije del coste 5. Vamos a pasar ahora al robo, que ustedes dirán, pero Diego, el robo lo estáis dejando como soporte, o sea, como cartas como soporte alternativo. Sí, porque las cartas para robar igual no son tan buenas. Vamos a partir, sí, por la que yo considero que es la mejor, que es Troll. Disculpen un momento, que las cartas, weón, el tratamiento fue el weón que le dieron es Club, siempre haciendo lo peor, weón, para hacer cada día más callampa. Troll es un aliado de coste 3 fuerza 2, cierto número bastante estándar, que dice: ojo con la habilidad, que es bien rebuscada. Los amigos de primer bloque haciendo de las suyas. Cuando entra en juego, puedes descartar una carta de tu mano para robar una carta de tu mazo castillo. Si descartaste una abominación, puedes robar otra carta de tu mazo castillo. Básicamente es un motor de robo que es carta por carta, ¿ya? Y la única forma de efectivamente hacer que esta sea efectiva es cambiándola, descartando otra abominación. ¿Cuál es el problema? Que te estáis descartando un aliado. Por lo tanto, la única condición o la única carta que te permitiría cambiar esta carta, que la vamos a ver acá, aquí la vamos a ver más adelante, es el Draugr. Entonces, por lo tanto, si tú querés jugar con Troll, para que Troll sea eficiente, tenéis que sí o sí meter los perros, ¿cachai? Y eso ya te condiciona la estrategia, te condiciona un poco la composición de tu mazo a lo que tú querés jugar. Y eso es lo que hace que Troll sea una carta más opcional que sí 100% obligatoria. Hay gente que prefiere seguir, por ejemplo, utilizando el soporte para poder generar el motor de robo, ¿ya? Debido a que de repente es mucho mejor, porque el perro no es una carta que es 100% efectiva, ¿cachai? Porque solamente la estoy ocupando, ya sea para poder descartártela si es que el Brock te salió el turno 1, o para descartártelo, por ejemplo, para jugar con el Troll. Ahora, con el Limbakur, que es una carta que les voy a mostrar también a continuación, es una carta que sí o sí tiene que ir, sí o sí tiene que
se tiene que tomar en consideración, ¿cachai? Y te puedes descartar cualquier cosa, así que después te voy a traer el Limbacur. Ya vamos a hablar del Limbacur, no se preocupen. Pero es por esta razón por la cual de que tenéis que descartar sí o sí una carta para poder robar, es que el Troll para mí es una carta completamente optativa. Y otra que también es, inclusive yo te diría un poco más opcional que Troll, sin ser tampoco una mala carta, que fue errateada, ¿cierto? Corregida en los kits de extensión, que es el Fenoself. Fenoself es un aliado 2-2, ¿cierto? Este lobito que estamos viendo acá, que dice: mientras este aliado esté en juego, cuando un oro entre en juego bajo tu control, puedes robar una carta. Luego descarta una carta de tu mano, ¿ya? Nos permite asegurar un robo constante, pero esta carta tiene dos problemas. Para poder sacarle provecho, tiene que ser una carta que juegue los primeros turnos, ¿ya? Y el segundo problema que tiene, nuevamente lo mismo que el Troll, que es carta por carta, ¿ya? Y eso es lo que hace que no sea tan efectivo y también te obliga a jugar con composiciones que te permitan ir reciclando las cartas del cementerio, ¿ya? Por ejemplo, si tú jugáis con un mazo full para adelante, lucha de golems, no te sirve, pues, porque todo lo que te estáis descartando lo estáis desechando. Así que ojo con eso, ojo con eso. Estas son los dos aliados que tiene para robar. Sin duda creo que Troll es mejor, sin ser una carta excelente, pero a gustos colores, y yo creo que esto es lo que hay de momento, ¿ya? Pero para mí las dos son cartas más que opcionales. Vamos a pasar ahora a la remoción alternativa que tiene Abominación, que no es tan buena, pero hay una carta que es bastante tech de la cual tenemos que hablar, que es el Surt. Surt es un 2-2 que dice: cuando entra en juego puedes destruir un tótem. Es una carta, como les digo, bien tech, porque en realidad va por uno. En caso, por ejemplo, de que haya algún tótem que sea muy predominante en el meta, que puede ser porque en Espíritu de Dragón, por ejemplo, tenemos el castillo de Churi, en el mismo Ragnarok tenemos el templo de Uppsala, o Jotunheim, que también se ha convertido en un tótem bastante interesante. Mundo Gótico tenemos el Yuboku, ¿cierto? Que es un motor de robo bastante importante que se le dio a esa edición. En la ira del Nahual, por ejemplo, tenemos el tótem de Jaguar, entonces nos puede servir para sacarnos tótem. Ahora, ¿por qué creo yo que es una carta opcional y es una carta completamente tech? Porque recuerden que en Ragnarok también tenemos la fuente de Mimir. Tenemos Espina Somnoliente y tenemos Asaltar Santuario. Entonces tenemos ya bastantes cartas que nos permiten controlar los tótems, por lo tanto el espacio del Surt siento que hoy en día está de más. A menos que tú quieras jugar full remoción, ¿cachai? Quieres jugar full remoción y de todas maneras llevarla, por ejemplo. Te puede servir contra un chamán quizás, contra un chamán tótem. Pero es una carta que también es bastante situacional y hoy en día no ve juego porque, como les digo, hay mucha carta que te permite sacar los tótems sin tener que depender de un slot dentro de tu pool de aliados. Siguiente carta que vamos a ver, que también es remoción, que es Mimir. Carta errateada, ¿cierto? 1-1, coste 1, fuerza 1, que dice: cuando este aliado sea destruido, tu oponente destruye una carta que controle de coste 2 o menos. La verdad es que es bastante piola, weón. Bastante, no una carta como para tomar en consideración bajo ningún punto de vista. Primero, porque te condiciona. Primero, porque tiene que cumplirse una condición para que la carta dispare su habilidad, que en este caso es ser destruida. Punto 1. Punto 2, limita el coste del aliado que hay que destruir. Y tercero, es tu oponente quien elige el aliado que se tiene que destruir. No es una buena carta. No es una buena carta, pero es remoción, ¿ya? Y si alguien la quiere probar, si alguien quiere testear, adelante. Pero por lejos, la mejor remoción que tiene Abominación es el Aegir. Lejos. Vamos a pasar ahora con el reciclaje, o como me gusta también llamarle, la estrategia nigromante, que puede armarse también una composición más nigromante de Abominación. Y vamos a partir con una carta que ya les mostré recién. Bueno, las dos cartas que les voy a hablar ahora son cartas que he mencionado bastante, y una de ellas es el Garm, que nos permite ejecutar un montón de combos dentro de este mazo. Coste 3, fuerza 2, dice: si está en el cementerio puedes pagar 2 de oro y ponerlo en juego. Recuerden y enfatizo, no se pagan los costes en primera era, entonces por lo tanto tú solamente pagas los 2 de oro y la carta vuelve. Garm, debido a su coste, que de por sí es fuerza 3, nunca se juega de la mano. Si tú jugás en Garm de la mano es porque no tenéis nada más para jugar en ese turno y necesitáis tener aliados en mesa. Esa es la única forma. Pero por lo general Garm, ¿cómo se juega Garm? Primero, la habilidad es muy buena, entonces por lo tanto permite que vuelva cada rato. ¿Para qué se juega? Si nosotros jugamos el Brock, primer turno, sin hacer mulligan, es decir, partimos con 8.
Jugamos el Brock, buscamos los 2 oros, los ponemos en la mano y no nos va a quedar otra que finalizar. Vamos a finalizar con 9. Nos tenemos que descartar una, me descarto el perro. Voy el perro ya después en el cementerio, puedo pagar 2 y lo puedo poner en juego. ¿Cachai? Esa es una utilidad. Otra utilidad que tiene, ya se las dije, el troll. Bajo el troll, robo 2 cartas y descarto una dominación. ¿Cuál descarto? El perro, el Garm. ¿Cachai? Y después el Garm vuelve. Entonces esa es la utilidad que tiene que tiene Garm. ¿Cachai? Que es básicamente combiar, pues, bueno. Ese tipo de combos y además que te permite volver, ¿cierto? Y tener más presencia en mesa. No tiene una fuerza significativa, pero tampoco es del todo mala. Ya le podéis poner, por ejemplo, espadas de Frey para poder aumentar su fuerza. Y tu oponente se va a ver en la obligación de tener que quemar un removal en un aliado, que si te lo destruye va a volver. ¿Cachai? Esa es básicamente la estrategia o digamos los mini combos que se pueden efectuar en función del Garm. ¿Ya? Fuera de eso no tiene ninguna utilidad práctica. Si tú vas a jugar un mazo, si tú vas a armar una composición donde no vayas a ejecutar estos combos, donde no vas a depender del Garm para poder ejecutar estos combos, yo no te sugiero que lo pongas por colocar la carta. Mejor ve con otras cosas. Y este es otro aliado que estuve a punto de ponerlo en los aliados core. ¿Ya? Decidí que no al final por el hecho de que les dije que hay composiciones de mazos a dominación que se juegan para adelante. Si tú, por ejemplo, estás en un meta, como les dije, como Abominación juega anti-meta, y esto lo puede corroborar mi amigo Javirilla, que ganó un torneo con una composición así. En los primeros kits raciales, ¿cierto? El meta, la composición del meta estaba muy cargada a lo que es el baraje, el juego con el cementerio, las interacciones con el cementerio, porque se dio mucho baraje a esas cartas. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente la lucha de golems se empezó a jugar, ¿cachai? Se empezaron a ver estrategias anti-meta y el Javi, que salió campeón de un torneo en el Reino, creo que fue, si lo puede corroborar después en la caja de comentarios, aprovecho de mandarte un saludo, hermano mío, te quiero mucho. Ganó con una composición que iba con lucha de golem y no tenía nada para traerse de vuelta, ¿cachai? Entonces, por lo tanto, eso hizo que el Limbagur para mí no estuviera dentro de las cartas tech, o sea, perdón, dentro de las cartas core, porque de repente tú podías armarte una composición que sea full para adelante y el Limbagur no te va a servir, ¿cachai? Solamente por eso, solamente por eso. Ahora, si obviamos una composición, por ejemplo, en que juguemos solamente para adelante, Limbagur tiene que ir sí o sí en cualquier mazo. Solamente en un mazo que juegue para adelante con lucha de golems, Limbagur no va, porque no tiene sentido, ¿cachai? Pero en cualquier otro mazo, yo creo que Limbagur tiene que ir sí o sí. Coste 4, fuerza 3. Muy buena composición. Similar al Yotrolet, pero creo que esta carta es 1000 veces mejor. Dice, cuando entra en juego puedes buscar una dominación de coste 3 o menos en tu cementerio y ponerlo en tu mano. Si juegas el aliado buscado este turno, su coste de oro se reduce en 1. ¿Ya? Como te indican que la carta tiene que ser de un tipo en específico, en este caso un aliado abominación, tú tenés que obviamente mostrar el aliado para corroborar efectivamente que te estáis subiendo una abominación, entonces por lo tanto tu oponente va a saber que va a jugar ese aliado. Y es por eso que les decía que al ser midrange, ¿cachai? Dentro de esto es importante que abominación asegure llegar al sexto oro. ¿Por qué? Porque llegando al sexto oro tú aseguras, por ejemplo, en el mismo turno bajar el Limbagur y bajar el Aegir, por ejemplo, que te reciclaste del cementerio, que es la carta por lo general que se suele buscar con el Limbagur. Ya, reciclar el removal. En caso de que no sea el Aegir, por ejemplo, te puedes traer un Brock por 2 o un Gandalf, un Rognir por 1, perdón, y un Gandalf por 2. ¿Cachai? Entonces la carta te permite tener esa recursividad. Si bien es cierto, Abominación como tal no tiene un motor de baraje, el hecho, por ejemplo, de que nos permita jugar aliados del cementerio les viene súper bien. Limbagur era una carta que yo en primera instancia igual miraba bastante a huevo, pero después cuando me di cuenta del tremendo impacto que genera, me di cuenta que la carta es espectacularmente buena. Ya, yo en el torneo de generadores de contenido la jugué varias veces. Esos videos están en mi canal si los quieren ver. No los voy a poner aquí ni nada porque están ahí mismo, llegar y ver. Y la carta te da un impacto significativo.
significativo, ¿cachai? Entonces ese es el motivo por el cual yo creo que esta carta, a menos que juegue una composición que sea full para adelante, en cualquier otra composición tiene que ir sí o sí, porque el reciclaje que te da es bastante interesante. Es bastante interesante, y odio que las cartas se doblen por la mierda. Eso con respecto a los aliados nigromantes, al juego con el cementerio. Nos quedan bastantes cartas, ya no nos quedan tantas, pero lo que viene ahora ya sí es como medio ¿ya? Vamos a pasar ahora a los aliados chanchos, ¿ya? Chanchos. Y aquí hay cartas que son bastante malas, pero vamos a partir por la que yo considero que es, dentro de los chanchos, la mejor de todas. El Jerifreki. Jerifreki es un aliado que a mucha gente le gusta, a mí no me gusta, pero principalmente porque yo me gusta jugar al agro. Y Jerifreki es una carta que es contraproducente en el agro. Coste 2, fuerza 6, ojo. Y su habilidad dice, solo puede bloquear y no es destruida por habilidades de armas, talismanes o tótems. ¿Ya? Ahora, ahí te lo podéis barajar, te lo podéis subir a la mano, te lo pueden desterrar, ¿cachai? Hay muchas formas de sacárselo hoy en día. Pero la gracia principal que tiene Jerifreki es que es un muro defensivo. Debe ser de las mejores cartas defensivas que hay en primera era, que hay en formato racial. Porque tiene 6 de oro. Es muy difícil pasar por encima del Jerifreki, ¿ya? En mano a mano, pues obviamente un aliado inbloqueable y todo se lo va a pasar por la raja. Pero en un choque es muy difícil pasarle por encima. Puede ir en una composición que sea más midrange o una composición que sea más defensiva de lo que es la dominación. Yo no les voy a mostrar variantes de juego porque eso lo pueden ir armando ustedes mismos, ¿ya? Pero aquí tenía una excelente variante de juego si es que tú querés jugar a una dominación más defensiva o una dominación más para atrás, ¿ya? De las que les voy a mostrar ahora, creo que esta es por lejos la mejor carta, ¿ya? Siguiente. Nidoq. 4-4, otro chancho. En esta me va a demorar menos, weón. Ya dice: si hace daño a un castillo, paga 1 de oro y tu oponente bota una carta de su castillo a su cementerio. Ya. No es mala la habilidad, pero tenéis que pagar mucho oro, weón. Y el aliado ya te pide 4. Es un 4-4. No sé si alguien la habrá jugado alguna vez. No es tan mala, pero mucho oro. Ya. Mucho oro. Siguiente carta que vamos a ver ahora, y este es el fetiche de mucha gente, que he visto que corre de repente, puede causar sorpresas, hay combos interesantes. Por supuesto estamos hablando nada más y nada menos y nada más como uno de los chanchos supremos que existen en primera era, el Ymir. Ymir es el segundo aliado más fuerte de primera era, teniendo fuerza 10. ¿Ya? Y coste 8. Sin embargo, lo mejor de Ymir es su habilidad, que nos permite ser jugado constantemente, y también es una carta que puede funcionar dentro de lo que es una estrategia nigromante, ¿ya? Pero la decidí poner en los chanchos porque, hermano, bueno, ¿cómo te explico eso? Bueno, si se enfocara, ahí se enfocó. ¿Cómo te explico eso? El mega chancho, pues, bueno, un Megazord. Dice: si está en tu cementerio, puedes poner en juego pagando 4 de oro y destruyendo... No, si está en tu cementerio, la puedes poner en juego pagando 4 de oro y destruyendo un aliado de fuerza 4 o superior. Básicamente es reemplazar un aliado por otro y tenéis que pagar 4 oros. Eso es lo que a mí hace que no me convenza, ¿cachai? El tema de tener que romperte un aliado, que por ejemplo tiene que ser un Gandalf, un Rugner, ¿cachai? Que yo creo que son cartas que te dan un beneficio muy grande en mesa. Para poder traerte en juego al Ymir, que más encima tenéis que esperar un turno para que ataque, o necesitáis de otras cartas para poder cambiarlo, necesitáis tener la Sai, necesitáis tener, si jugáis con Daemon, ¿cachai? Necesitáis varias cartas, no solamente basta que... No una carta que digamos funcione por sí misma, ¿ya? Porque es una carta que sí o sí te van a sacar. Entonces por lo tanto ya el hecho de que tenga interacciones, ¿cachai? Que impliquen combos, hace que la carta no sea tan efectiva, por el hecho de que tenéis que depender de otras cartas, y eso implica ocupar espacios en tu baraja. Espacio de tu baraja que de repente va a lamentar no haber puesto otras cosas que quizás puedan ser más útiles, puedan ser más funcionales. La he probado, la he jugado, pero yo te diría que en porcentaje de efectividad es como 40% efectivo, 60% inefectivo. Y bajo 50 a mí hace que la carta no me convenza. Pero la nombro porque es un clásico de primera era, ¿ya?
Vamos a pasar a los bonificadores de fuerza que tiene Abominación, que la verdad son bastante malos, ¿cierto? Y vamos a partir por el primero, que es Ratatosk. Esta simpática ardillita es un 3-3 que dice: puedes destruir este aliado para que tus cartas ganen 1 de fuerza permanentemente. ¿Ya? Hermano, debería haber dicho cuando entra en juego. De hecho, le vamos a poner una habilidad sugerida. ¿Ya? El hecho de que estés pagando 3 oro y más encima tenéis que romperte el aliado. ¿Ya? No sé si se beneficia. Bueno, no, como se tiene que destruir, obviamente no se va a beneficiar a sí mismo, pues, ¿cachai? Pero pide 3, pues. Piensen que hay otras razas que, por ejemplo, tenéis Caballero Negro, tenéis Van Helsing, ¿cachai? Que hacen lo mismo por menos oro. Y más encima el aliado queda en mesa. Cuchibilu, weón, que más encima Cuchibilu se bonifica a sí mismo y queda en mesa. Entonces tener que pagar 3 y más encima romperte el ratón. No, weón, no. Yo le pondría una habilidad sugerida. Le mantendría los números, pero le daría el bono cuando la carta entra en juego. Es decir, cuando entra en juego, todas tus abominaciones ganan 1 de fuerza permanentemente. Obviamente eso incluiría Ratatosk para que también quede en juego como un 3-4. Ya otro chanchito más. Sería interesante que exista esta carta y que pudiera verse la posibilidad algún día de que se pueda erratear. Aquí hay un aliado que antes se ocupaba harto, pero hoy en día ya prácticamente no ve juego porque es una carta que tiene un desarrollo bastante lento. Y por supuesto estamos hablando de Gigantes de Hielo. Gigantes de Hielo, otro chancho más, weón. Se caracteriza Abominación por tener mucho chancho. Antes de la rata de la Aegir sí era como el chancho a pedales, porque en verdad no era tan efectivo. Pero hoy en día tiene mucho chancho, que mucho de este también sí es lento como Gigantes de Hielo, pero también tenemos otros que son bastante buenos como lo son el Gandalf y el Rugnir. Este no es de los aliados buenos para mi parecer. 4-4 que dice: mientras esté en juego, todas tus abominaciones después de atacar vuelven a la línea de defensa y ganan 1 a la fuerza permanentemente. Esta es una habilidad súper enredada, pero se los voy a explicar de la siguiente manera. Ya, tú tenés gigantes de fuego, perdón, de hielo. Ya, tus aliados atacan, perfecto, pasó el daño. Vuelven a la línea de defensa y ahí recién ganan 1 a la fuerza permanentemente. Mala, po, weón. Lenta, pues, más lenta que río de caca, pues, weón. Más lenta que cascada de manjar. No me convence, nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención. Yo siento que ocupar un espacio. Si esta se rateara, hermano, ¡mua! Ratita cookie. Me falta un aliado, que es la carta de baraje que quise mencionar, que también voy a proponer una habilidad aquí, que va a quedar. Pero no quería que quedara solita en la carpeta sin analizar, perdón, que es Hel. Hel es una carta que tiene unos números asquerosos, ¿cierto? Coste 5, fuerza 2, que dice: todos tus turnos paga su coste y devuelve las 5 cartas superiores de tu cementerio a tu castillo, luego barájalo. Esta wea obviamente tiene rata porque ya las 5 cartas superiores, eso no tiene sentido, ahora tú elegís las cartas nomás y chao. Pero el problema es que tenéis que pagar 5 oros, pues bueno. Si bien es cierto, barajáis 5, o sea, la raja, pero bueno, estáis pagando 5 oros. Yo esta carta la haría de nuevo, weón. Yo, sinceramente, bueno, vamos a dejar aquí una habilidad propuesta, que la dejaría como un 2-2 y le diría: en tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes pagar 1 oro y elegir robar una carta o barajar 2 cartas de tu cementerio al mazo. Esa habilidad le pondría yo y la dejaría como un 2-2. Me van a decir que estoy loco, siempre me dicen que estoy loco, ya estoy acostumbrado. Pero bueno, eso es lo que yo le haría como propuesta a Hel. Vamos a pasar ahora con lo que es el soporte alternativo, el soporte exclusivo, que en realidad no es la gran cosa porque solamente es una carta. Así que vamos. Ya, última carta que vamos a analizar, weón, antes de empezar a editar. De verdad se me están recociendo las bolas, weón, porque hace un calor asqueroso en mi pieza. Y vamos a pasar de inmediato al análisis de esta cartita, que es fuerza abominable, lovernizada, a todo gas, se doblan las cartas, cluculeado, etc. Tiene una habilidad un poquito larga, así que procedo a leerla. Cuando entre en juego, puedes mostrar una abominación de tu mano para mirar las 3 primeras cartas de tu mazo castillo y ordenarlas. Y luego tiene otra habilidad que dice: puedes destruir este oro para que un aliado oponente pierda 1 a la fuerza hasta el final del turno. ¿Cómo funciona? Juegas fuerza abominable,
muestras el aliado. En este caso, por ejemplo, yo voy a mostrar una Aegir. Mira, las 3 primeras las ordenáis, ¿ya? Si lo jugaste con arco de Ul, buscáis el oro. Primero tenéis que jugar el arco. Buscáis el oro y te permite paquetearte la carta que vaya a robar, ¿ya? Que ahí tenía una utilidad práctica. Y hoy en día la otra utilidad práctica y los que le hablé con respecto al tema del combo es el tema con el Yotrolet. ¿Por qué? Porque tú ordenáis las cartas a tu pinta, entonces por lo tanto aseguráis que la próxima que venga sea un aliado, y ahí es donde jugáis el Yotrolet y el aliado queda en mesa, ¿cachai? Ahí es donde está el combo con este aliado, ¿ya? Y ahí es donde tiene cabida, digamos, Yotrolet. Si fuerza dominable la lleváis por 3, perfectamente podéis jugar con 2 Yotrolet y arriesgarte un poquito para que sea algo más osado. Y la otra habilidad de reducir la fuerza en 1 me parece que es un mini Halatafel, y eso siempre viene bien porque también te ayuda a controlar, ¿ya? Puedes destruirlo para reducir la fuerza en 1 y puedes ganar mesa, puedes ganar por daño de combate. Muy buena carta, porque te permite controlar mucho y te permite destruir aliados oponentes. Fuerza abominable. Esta es la única cartita que hay de soporte exclusivo de abominación, por lo que estuve viendo, por lo que estuve indagando, así que esas serían todas las cartas de abominación. Para distintas estrategias, así que ahora vamos a pasar a lo que es el historial competitivo que ha tenido Abominación a lo largo de su historia, que es una carrera en ascenso, ¿ya? Pero tuvo su pick en leyendas y en Yggdrasiales. Vamos para allá. Bien, gente, ha tenido dentro de lo que es el historial competitivo Abominación un ascenso que es bastante llamativo y bastante considerable, y esto principalmente solo se logró gracias al errateo de una sola cartita. Y esta carta, por supuesto, estamos hablando del Aegir. El Aegir le abrió un mundo de posibilidades a Abominación. Nosotros podemos ver que en Racial Centella, ¿cierto? Cuando se jugaba el formato Centella, Abominación prácticamente era una raza muy poco usada, principalmente por el hecho de que no tenía un removal de calidad, tampoco tenía robo, y lo único que tenía era aliados de gran fuerza. Ya en ese momento Aegir todavía no se rateaba y por ende no podía, el controlador no elegía el aliado a barajar, ¿ya? En Leyenda de Primera Era, cuando salió finalmente la actualización del oráculo y todo lo que ustedes saben, se corrigió esto, y ahora Aegir, a partir de ese momento, Aegir, el controlador de Aegir más bien, elige cuál es el aliado a barajar. Es decir, le mejoraron del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo en este caso, el removal que tenía Abominación, y le dio un removal de calidad espectacular que lo hizo competir de manera espectacular. Yo sin más allá llegué a la final del torneo de creadores de contenido jugando con Abominación, y la raza es espectacular. Le dio la estabilidad que Abominación necesitaba. Ya, obviamente con los kits raciales esto no hizo más que mejorar. Si bien es cierto, el kit racial de Abominación no es algo que se destaque por ser completamente roto o desbalanceado. Me parece que son cartas bastante piola, pero le ayudaron bastante porque de alguna manera le diste un robo, que no era algo que Abominación no tenía, y además le diste la posibilidad de recurvar aliados o de reciclar aliados con cartas como el Limbakur. El Limbakur te permite traerte aliados desde el cementerio, y eso también le ayuda bastante porque te permite reciclarlo a Aegir, reciclarlo a Rugnir, y le ayudó mucho. Y el oro también es una buena carta para controlar. Ahora, a partir de los kits de extensión, creo yo que Abominación sigue siendo una buena raza. No se vayan a engañar porque le bajé una categoría, pero la puse en A solamente por el hecho de que hoy en día hay razas mejores, ¿ya? Abominación sigue siendo una raza muy buena, pero al no ser tan rápida o al no tener una aceleración tan brutal como lo tienen otras razas, yo creo que está un escalafón un poco más abajo, pero puede hacer una pega bastante buena y bastante interesante. Ahora, con respecto al formato racial soporte libre o al soporte edición, creo yo que en ambos formatos está bastante bien. El soporte edición obviamente no cuenta con todo el pool de cartas, pero Ragnarok tiene un soporte bastante nutrido que le permite tener competitividad a buena escala, a buen nivel. Ya, obviamente tú no podís armar tantas tech, ¿cachai? Porque obviamente no tenéis tantas cartas para poder realizarlo,
pero se puede jugar de buena manera y se puede competir bastante bien con Abominación hasta el día de hoy. Chicos, este fue el video del día de hoy, espero que haya sido de su agrado, como siempre, comentar, suscribirse, activar la campanita, todo lo que ustedes quieran, denle like por favor. Los likes en mi canal, weón, son como la vida, weón, ya, sin likes me muero, weón. Así que eso pues, gracias por ver. La próxima raza que nos correspondería analizar sería Dios, la cual probablemente esté lanzando la próxima semana, ya que quiero terminar con la primera tanda de razas antes de la semana de Navidad, ya. Es decir, ya estar cerrando la serie por ahí por el 20 de diciembre. Me gustaría ya estar cerrando la primera parte de la serie para después continuar posterior a las fiestas de fin de año, ¿cierto? En enero con las razas restantes, con las 7 razas restantes. Un abrazo muy grande para todos ustedes, muchas gracias por ver y nos estamos viendo. Atentos al canal porque también se vienen showmatch y también se vienen algunos análisis raciales, por supuesto todo esto enfocado en nuestro queridísimo formato Cartoon Fighter. Besos y abrazos para todos, cuídense y bye bye.